Dice entonces, vamos a leer el versículo 4 nuevamente, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y lo que hoy nos corresponde, dice: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hay una palabra que está muy de moda hoy día en las iglesias, y es la palabra legalismo. Recuerdo la primera vez que escuché esta palabra, me invitaron, no sé por qué, pero me invitaron a una reunión de ancianos cuando tenía como 21 años. Yo apenas llevaba unos 6 meses de bautizado y me invitaron a una reunión de ancianos. Y recuerdo que hubo una discusión entre dos hermanos porque estaban hablando de un tema que ni me acuerdo. Entonces un hermano le dijo al otro: lo que pasa es que usted es muy legalista. Y ese otro hermano le salió del costal, como el dicho, y bueno, entonces yo me preguntaba: pero este hermano, ¿por qué se enoja? ¿Por qué se enojó así? Porque le dijeron legalista. Y después yo: ¿y qué es eso? Entonces cuando comencé a investigar, me di cuenta que sí era una palabra ofensiva, legalista. Y el legalismo, o una persona legalista, es alguien que se asemeja mucho a un fariseo. Los fariseos eran muy legalistas. Los fariseos añadían incluso a lo que estaba escrito, esperaban que sus seguidores tuvieran vidas perfectas, y ellos pues aparentaban tener vidas perfectas. Pero dice el Señor Jesucristo que eso era mera apariencia, que eso era como sepulcros blanqueados, que decían pero no hacían. E incluso algunas cosas que ellos enseñaban, el Señor les decía: hagan lo que ellos les enseñan, pero no hagan conforme a sus obras. El legalismo consiste en tratar de ganar el favor de Dios con nuestro propio esfuerzo, ganar el amor de Dios con mi obediencia, o con ir más allá incluso de lo que está escrito, como los fariseos. Tiene que ver en su contexto original con la salvación, ¿cierto? Con tratar de ganarse la salvación por obras o por guardar la ley, y específicamente algunas leyes del Antiguo Testamento, como guardar el sábado, como en el primer siglo, como la circuncisión, y ciertos otros mandamientos de comidas, de bebidas, de no comer ciertos alimentos, de sí comer algunas cosas, de purificaciones, y todo esto como algo necesario para la salvación. El libro de Gálatas nos habla acerca de esto. Pablo escribe Gálatas para ir en contra de lo que se conoce como el legalismo. Hoy día esta palabra está de moda porque también se usa para dar un calificativo, algunas veces correcto. Algunas veces se le da este calificativo a algunas sectas que quieren ganarse el favor de Dios con este tipo de cosas. Cierto sector de los adventistas tiende a ser muy legalista, guardando el sábado, otros que sobre el bautismo y este tipo de cosas, pero lamentablemente se usa para dar un calificativo a hermanos y hermanas fieles al Señor, que quieren agradar a Dios, que quieren vivir una vida de santidad, apartarse de ciertas cosas de este mundo. Se les ha dado el calificativo de legalistas, y casi siempre quien da el calificativo de legalista a hermanos que son fieles y hermanos que son bíblicos, casi siempre son hermanos, digámoslo así, o personas que están del otro extremo. Son personas que viven una vida de mucha libertad. Y ahí entramos a nuestra otra expresión que aparece aquí en nuestro texto: libertinaje. Esa palabra libertinaje es una palabra que
viene de su raíz, y en ciertos contextos habla de un libertinaje o de una libertad sexual, pero también tiene que ver con cierto desenfreno, y nuevamente en ciertos contextos con el alcohol, como vemos allí en Efesios 5:18, donde dice que en el vino hay disolución, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Esta palabra que se traduce aquí como libertinaje también se traduce como disolución. ¿Qué significa desenfreno? Entonces, en el vino, en el licor hay desenfreno. Si usted ahorita da una pasadita por el parque, si tiene que pasar por ahí, pues, y si no, no le recomiendo. Usted va a ver gente en su desenfreno, ¿cierto? Totalmente desenfrenada. ¿Por qué? Por el vino, por las drogas, por todo lo que se maneja, aún por el contexto espiritual que nosotros estamos viendo lamentablemente en esas fiestas. Libertinaje tiene que ver con algo así como una desvergüenza. También esa palabra es como un sinónimo: desvergüenza, descaro, grosería, insolencia. Entonces, cuando vemos aquí que estos hombres convierten la gracia de Dios en libertinaje, ya nos podemos ir haciendo una idea de cuál es uno de los problemas más graves de estos hombres, de estos falsos maestros. Y claro, hay una lista larga que yo espero que no nos vamos a detener mucho, ir punto por punto, pero hay una lista larga que tiene mucho que ver con la moral, con la moralidad de estos hombres. No solamente enseñan herejías, sino que enseñan a los hermanos a pecar, o de cierta forma les dan una licencia para pecar. Y eso es lo que el autor de esta carta, Judas, dice, que estos hombres que entran encubiertamente, que ya desde mucho antes se había escrito de ellos, que fue lo que vimos en el estudio pasado, que en ellos se cumple lo que desde hace mucho tiempo se escribió acerca de estos falsos maestros. Entran disfrazados de ovejas, imitan a Satanás, porque veíamos que el diablo se disfraza como ángel de luz. Estos hombres son impíos. Y por eso cuando mencioné ahora el libertinaje en el contexto de la iglesia, en el contexto de algunos hermanos, yo veo que en el texto está hablando de impíos, ¿cierto? Está hablando de hombres que no son salvos, que entran encubiertamente. Sin embargo, muchos hermanos han seguido el jueguito, han seguido sus enseñanzas, y por eso hoy día tenemos entre el pueblo de Dios la famosa teología liberal. ¿Han oído hablar de esto? ¿Han leído algo de teología liberal? Yo a veces por curiosidad he leído algo, he escuchado a algunos teólogos liberales, y ellos siempre están defendiendo al hermano que peca, siempre están defendiendo ciertas prácticas pecaminosas dentro de la iglesia o en las vidas de ciertas familias. No es que ir a un baile, no es malo, y por esto, y por esto, y por esto. Usted puede incluso tomar, no tiene nada de malo con eso. Ir a un concierto de música secular, usted puede ir. Y muchos de ellos incluso han dicho que ya no se consideran cristianos. Ahora bien, muchos hacen parte de esos impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, pero lamentablemente muchos otros son hermanos verdaderos que se están dejando influenciar por estas prácticas. Y por eso el Espíritu Santo nos ha dejado cartas como Judas,
cartas como Segunda de Pedro, donde en el capítulo 2, como veíamos, que es un texto paralelo, el Señor nos hace una exhortación y nos hace una advertencia a no seguir sus disoluciones. Segunda de Pedro, capítulo 2, vamos allí un momento. Segundo libro de Pedro, o segunda carta más bien, de Pedro, capítulo 2. Versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones, noten allí esa expresión, disoluciones, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Tremendo, ¿cierto? Seducen con su concupiscencia, es decir, sus pasiones. Ellos practican muchas cosas, no es porque tengan la libertad en Cristo para hacer ciertas cosas, porque el Señor nos ha dado libertad, pero no para que hagamos lo malo, como miraremos un texto ahorita. Ellos con esas concupiscencias, dice, esas pasiones internas, esas fuertes pasiones de su corazón y su desenfreno, sus disoluciones, seducen a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Es una advertencia para los que verdaderamente quieren huir del mundo. Hermanos, y esto conozco, he visto historias que a uno le duelen. Porque si por un lado el legalismo le hace tanto daño a la iglesia, por otro lado tenemos el libertinaje. Recuerdo una ocasión, muy joven estaba yo, fui a un campamento, yo me reunía en Medellín, en una congregación allí, y fuimos un gran número de jóvenes, unos, 8, 10 jóvenes, fuimos a un campamento a Pereira, y un hermano nos dio unas charlas, unas enseñanzas sobre el peligro de la música del mundo, de la música secular. Y él nos enseñaba por qué la música secular hace tanto daño al alma de un creyente. Y incluso nos enseñó de que hay ciertos mensajes ocultos en estas canciones. Y bueno, nosotros muy contentos, se nos habían resuelto muchas dudas. Muchos de estos jóvenes tenían luchas con la música del mundo. Y iban contentos. Yo ya no voy a volver a escuchar tal cantante, ya no voy a volver a escuchar tal agrupación. Yo voy a botar todos esos CDs que eran en aquel tiempo. Voy a botar todo eso, lo voy a quemar. Porque si muchos cuando llegan a Cristo queman inmediatamente este tipo de cosas, en otros es una lucha más severa, más fuerte, y es un proceso. Pero cuando llegamos a la congregación, un hombre que hizo mucho daño a la iglesia en aquel entonces nos dijo: ustedes van a creer esas bobadas. No, ¿cuáles? ¿Quién dijo que escuchar música del mundo era malo? Yo canto. Si me invitan a un bar a tocar una canción, yo voy y la toco. No se pongan a pararle bolas a ese tipo de hermanos, son hermanos muy legalistas. ¿Saben qué pasó con estos jóvenes? Entraron en un choque tal que se fueron. No volvieron a la iglesia, los vimos luego por allá en conciertos de música secular, luego publicando en redes sociales música secular, música con un contenido fuerte. ¿Por qué? Porque un hombre que se creyó un hombre fuerte espiritualmente, pero que en realidad era un libertino, le hizo daño
a unos jóvenes que querían huir de este tipo de cosas, pero que fueron seducidos por un hombre de los que habla la Escritura. Dice también el versículo 2 de segunda de Pedro 2: y muchos seguirán ¿qué? Sus disoluciones. Otra vez la expresión allí. Muchos seguirán sus disoluciones, su desenfreno. Muchos seguirán su libertinaje. Tremendo esto, ¿cierto? Que por algunos hombres que han convertido la gracia del Señor en un permiso para hacer el mal, van a arrastrar a muchos, y muchos van a seguir su desenfreno, y muchos no se van a quedar en un estado de que estoy en la iglesia, participo en la iglesia, escucho ciertas cosas que no le hacen daño a mi alma, sino que a muchos esto los va a arrastrar. Y el nombre del Señor va a ser blasfemado por causa de este tipo de personas. Hay otra expresión que creo que hemos mencionado aquí ya en otras ocasiones, que es el antinomismo o antinomianismo. Las dos formas son correctas de decirlo. Este antinomismo o antinomianismo significa simplemente sin ley. Sin ley. Por ejemplo, la expresión que hay allá en Mateo 7, donde el Señor dice: apartados de mí, hacedores de maldad. La expresión en el original es: apartados de mí, hombres sin ley. Sin ley. El antinomianismo significa no creer en que la palabra del Señor, aún el Antiguo Testamento, es para nosotros. Algunos han anulado el Antiguo Testamento. Recuerdo una vez que estábamos con mi esposa leyendo un libro que nos regalaron, investigamos algo sobre el autor y resulta que el autor creía que solamente el Nuevo Testamento era para los cristianos, que el Antiguo Testamento no era para nosotros, no era importante. Entonces, claro, esto va más allá. El antinomismo tiene que ver con que no hay ley para nosotros, y tiene que ver con esa libertad que tenemos en Cristo, pero una libertad distorsionada, porque nosotros tenemos libertad en Cristo, ¿o no? Tenemos libertad en Cristo, pero lamentablemente esa libertad se ha distorsionado. Vamos a mirar algunos pasajes en las cartas de Pablo. Vamos a mirar Romanos capítulo 3, versículo 8. En primer lugar, Romanos 3, 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes? Si la injusticia del hombre hace resaltar la justicia de Dios, ¿por qué no decir hagamos males para que vengan bienes? Esa es la idea. Hagamos el mal para que venga el bien. Al fin y al cabo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Han leído ese texto? Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Venimos entonces a la argumentación de hombres como
José Luis de Jesús, aquel hombre que mencionábamos la semana antepasada, ¿se acuerdan? José Luis de Jesús Rodríguez, que afirmó ser Jesucristo hombre. Primero decía que era la encarnación de San Pablo, luego dijo que era la encarnación de Jesucristo, pero su enseñanza no tenía nada que ver con la enseñanza ni de Pablo ni de Cristo. ¿Qué enseñaba él? Cristo pagó por nuestros pecados. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, entonces pueden ir y pecar tranquilos. ¿Quiere adulterar? Hágale tranquilo. ¿Quiere fornicar? No hay problema. Si abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Quiere emborracharse? ¿Quiere ir a disfrutar de los carnavales? ¿Cierto? Disfrutar entre comillas. Vaya tranquilo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces a Pablo en cierto modo lo malinterpretaron. Él decía, cuando abundó el pecado, o sea, el pecado, la injusticia del hombre hace resaltar la justicia de Dios. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Entonces, como leíamos ahí en el versículo 8, algunos estaban calumniando a Pablo, diciendo que Pablo enseñaba, hagamos males para que vengan bienes. Y esto es lo que enseñan implícitamente, y algunos explícitamente enseñan esto, que como hay seguridad en Cristo, salvos, siempre salvos, la doctrina de la salvación no se pierde, que es una bendición. Esta doctrina, esta enseñanza bíblica, la salvación no se pierde, ha llegado a los extremos de como entonces no pierdo la salvación, entonces yo voy a vivir una vida desordenada. Recuerdo una familiar hace unos 10 años atrás. Esta joven creció en la iglesia, fue bautizada en la iglesia, estuvo en el grupo de jóvenes mucho tiempo, fue bautizada, pero luego escuchó una predicación de pronto no muy bien estructurada, no muy clara del tema, sobre la salvación, la seguridad de la salvación. El problema con el hermano es que tal vez no explicó bien en qué consiste la seguridad de la salvación y en cierta forma dejó una puerta abierta para este tipo de personas impías, sin Cristo, que estaban en la iglesia, bueno, entonces soy salvo, siempre salvo, no pierdo la salvación. Eso significa entonces que yo puedo vivir una vida desordenada y sea como sea, ya tengo la salvación, no la voy a perder. Y unos años después, por ahí 4 o 5 años después de que ella se fue al mundo en un desenfreno total, una vez la afrontamos y le dijimos qué había pasado, si ella era conocedora del Señor, si fue bautizada, qué pasó con su vida. Y ella nos decía, es que yo soy salva, yo soy hija de Dios, yo soy salva. Sí, pero usted está viviendo en unión libre, pero usted se emborracha, usted hace esto, aquello. No importa, es que la salvación no se pierde. Y nos citó algunos versículos diciendo la salvación no se pierde. Yo no tengo necesidad de ir a la iglesia, ni de orar, ni de leer la Biblia. Yo ya tengo la salvación, no la voy a perder jamás. Este daño ha hecho a la iglesia este tipo de hombres. Y está bien enseñar que la salvación no se pierde. Está bien. El problema es cuando no se enseña que no pierde la salvación quien la tiene, ¿cierto? Quien realmente está en Cristo. Muchos, dice Juan, es que muchos parece que hubieran perdido la salvación, salieron de nosotros, pero no. Ellos no eran de nosotros, eso lo dice Juan. Pedro dice, es que muchos son solamente, y la expresión es fuerte, pero está en la Biblia, muchos no son más que cerdas lavadas. Muchos no son más que perros que vuelven a su vómito, cerdos que vuelven a revolcarse en el cieno,
Como dijo el Señor Jesucristo también en Mateo 12, cuando un espíritu inmundo sale de una casa y con el tiempo vuelve y la encuentra barrida, adornada, entonces llama a 7 espíritus peores que él y vienen y habitan a esa casa, y el postrer estado viene a ser peor que el primero. Esa es una realidad. Algunos no son más que casas barridas, y cuando escuchan el mensaje de estos hombres, ¿qué hacen? Pues aprovechan y se van al mundo pensando, y mueren pensando que son hijos de Dios. Entonces aquí la advertencia, porque aunque es una realidad que no todo el que viene a una iglesia, es creyente, es importante que esa persona esté en la iglesia, porque el evangelio predicado desde el púlpito puede obrar para salvación en algún momento en esa persona. Dice otro texto más, muy conocido allí en Romanos capítulo 6. Romanos 6, versículo 15. Y comienza con una pregunta también. Y cierto, a veces leemos el versículo 14, vamos a leerlo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿cierto? Muy usado este texto para decir que el Antiguo Testamento nada que ver. Que pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Tremenda esta pregunta. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Versículo 1 también del 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera. Es una respuesta muy contundente del apóstol Pablo. En ninguna manera. Ni lo piense, ni se le ocurra. Que porque usted está en la gracia, que porque usted ha sido rescatado, salvado por gracia, en ninguna manera. De ningún modo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos muerto al pecado, hermanos. El que está en Cristo ha muerto al pecado. Hemos muerto con él, sepultados con él en el bautismo. Sigue diciendo más adelante, en el bautismo de Cristo nosotros también fuimos bautizados. Por eso nos bautizamos. No para salvación, sino para, en cierta forma, reflejar lo que ha ocurrido en nuestro interior. El bautismo nos salva. Es un recordatorio para el creyente de que ha muerto con Cristo y ha resucitado con Él. ¿Perseveraremos en el pecado? No, absolutamente no. Y la respuesta del versículo 15 es la misma respuesta. La pregunta es, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. El otro texto que quería compartir está en Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor
los unos a los otros. No usar la libertad como ocasión para la carne. Hay otro texto también en Gálatas, no lo tengo apuntado, voy a ver si lo encuentro. Sí, ahí mismo en Gálatas 5 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El contexto tiene que ver mucho con la circuncisión. Pablo les está diciendo: la circuncisión no es necesaria para la salvación. Eso es estar otra vez bajo esclavitud, porque si la circuncisión es necesaria para la salvación, también es necesaria todas las ceremonias levíticas, los lavados, los sacrificios, guardar ciertas fiestas, guardar todas esas cosas serían necesarias. Esto nos llevaría a una esclavitud de siempre estar pendiente: si no guardo tal cosa, no me voy a salvar. Entonces el punto es, luego dice Pablo al final, versículo que citábamos, el 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Tenemos libertad en Cristo. Cristo nos salvó, nos ha hecho libres de cualquier cosa que nosotros intentásemos hacer para ganar la salvación. El no hacer, no tocar, no mirar, eso no salva a nadie. Ahora bien, el texto luego dice: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Hermanos, estoy hablando de libertad, pero mucho cuidado, porque ya para aquel entonces ya existían falsos maestros, ya existían hombres que estaban entrando encubiertamente enseñando que como tenemos libertad en Cristo, entonces podemos hacer cualquier tipo de cosas. No debe haber una diferencia entre el cristiano y el mundo, dicen ellos. Hermanos, de verdad, yo no tengo nada en contra de ciertas músicas. Hay cierta música juvenil y no tengo nada en contra de ellas. Me refiero a ciertos llamados raperos cristianos. Y ellos, he escuchado algunas canciones en contra de la religión, pero que si usted las analiza bien, están metiendo en el mismo paquete a todos los cristianos que tratan de vivir vidas piadosas delante del Señor. Yo no tengo que vestirme como uno de ellos para ganármelos a ellos. No tengo que ponerme piercings y hacerme tatuajes para poder ir a predicar a ciertos tipos de barrios. Si me cogen, si me captan. Hay estos hombres, y no estoy diciendo que sean falsos maestros, pero han incurrido, han hecho mucho daño a la iglesia del Señor, porque enseñan abiertamente que los jóvenes pueden hacerse todo tipo de tatuajes, todo tipo de piercings, de cortes de cabello, de vestimentas, ¿cierto? Y hay que tener mucho cuidado con no irse al legalismo en este punto, pero cuidado. Pablo dice: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Hermanos, porque somos dados, había un dicho que decía mi abuela,
A estos muchachos se les da un dedo y se toman toda la mano. ¿Llegaron a escuchar alguna vez ese dicho? Están viejitos. Así muchas veces somos nosotros. Somos dados a los extremos. Yo no sé ustedes si luchan con eso. Los extremos. En todo, aún en la teología, somos dados a caer en algún extremo. ¿Recuerdan que el viernes hablábamos de eso? ¿Recuerdan? Los hipercalvinistas, los pelagianos, ¿cierto? Siempre los extremos. ¿Por qué no ir por la línea de las escrituras más bien? Y el que entonces no crea como yo no es mi hermano. Extremos, extremismo. Así en la vida somos extremistas. Y por eso hay que tener tanto cuidado con este tipo de cosas. Recuerdo a alguien que él dice que es hermano y él decía, es que yo para evangelizar en mi barrio yo me compro un paquetico de esos de 6 cervezas, me lo llevo, voy con el vecino y me siento a tomar cerveza con él y hablarle de Cristo. Y puede que a él no le haga daño 2 cervezas, pero otro lo va a ver. Y va a ir, se va a tomar no 3, sino 6. Entonces, estás dando ocasión a la carne. Y luego ya no le va a parecer malo cosas más graves. Por eso Pablo dice, solamente, o sea, tengan cuidado de no dar ocasión a la carne. Judas dice que esta característica de convertir la gracia de Dios como en una licencia para pecar es cosa de hombres impíos. ¿Lo notaron allí en el versículo? Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Entonces, esto nos sirve a nosotros como advertencia de no caer en esas mismas cosas. Porque pecamos, hermanos, cayendo en las mismas cosas que caen estos hombres impíos. Así como hay muchos hermanos que caen en el legalismo, verdaderos creyentes, es probable que un verdadero creyente use mal la libertad que tiene en Cristo y dé ocasión a la carne. Pero noten que cuando hacemos esto estamos imitando a hombres impíos. Esa expresión allí que nosotros tenemos en Judas 4, hombres impíos, tiene que ver con hombres malvados. Se traduce como irreverente también, pero el punto es hombres malvados y se usa para gente que no ha nacido de nuevo. Entonces, los falsos maestros son hombres que no han nacido de nuevo. Sin embargo, muchos creyentes pueden verse contaminados por este tipo de enseñanzas o este tipo de creencias antinomianas o antiley, en el sentido de la práctica. Y aquí, hermanos, quisiera hacer algunas aplicaciones de cómo nos vestimos. ¿Cierto? Nosotros aquí no estamos predicando constantemente de que tiene que tener una falda hasta los tobillos, no, pero mucho cuidado, que muchas veces podemos convertir cierta libertad que tenemos en Cristo para ser personas irreverentes en la manera en cómo nos vemos.
Cuando nos reunimos el día del Señor es un día especial, hermanos. Y claro, no vamos a ir al extremo legalista de decir que entonces todos los hermanos tienen que venir con corbata, no. Pero yo he tenido que ver algunos hermanos, hombres, varones, en la cena del Señor con mochos y chanclas. ¿Eso les parece que está bien? O sea, no es pecado ponerse mochos y chanclas, pero podemos ser irreverentes en la manera que nosotros venimos a la casa del Señor. Sin embargo, también hay ciertas vestimentas para varones, para hombres, que no son dignas de alguien que dice ser creyente. Ciertos estampados, ciertas cosas que un creyente no está bien, por testimonio y por el daño que también puede causar esto en la iglesia. ¿Qué pensarían ustedes si un domingo o un viernes un hermano se para a predicar en un esqueleto? Tal vez las hermanas no tengan mucho problema con los ojos, ¿cierto? Y tampoco hay hermanos predicadores aquí súper musculados, ¿cierto? Pero es irreverencia. Y muchas veces hemos convertido este tipo de cosas, nos hemos tomado muchas libertades, olvidando que fuimos llamados a libertad, pero que tenemos que poner cuidado con que esa libertad no sea ocasión para la carne, hermanas. La Biblia habla mucho y mayormente a las mujeres, es especial esto para las mujeres en cuanto al pudor, la modestia, la decencia, porque esto es algo progresivo, hermanos. Esto es algo progresivo, y si no ponemos cuidado delante del Señor, usted delante del Señor, preguntarse si está glorificando a Dios con su forma de vestirse. No queremos poner un estándar, unas reglas, pero sí la Escritura es muy clara. El atavío de vuestras hermanas sea decoroso, no con peinados ostentosos, ni perlas, ni esa extravagancia que dice el apóstol Pedro en el capítulo 3 de su primera carta. Pablo en primera Timoteo habla de mucho cuidado con los extremos. Estos hombres promueven mucho, vamos a mirar después que estos hombres impíos promueven la sensualidad. Promueven la sensualidad porque ellos mismos tienen los ojos llenos de adulterio. Esto lo vamos a ver luego. Promueven este tipo de cosas porque ellos mismos tienen los ojos llenos de adulterio, están cargados de pecados. Hermanos, debemos examinar nuestras vidas. Examinar nuestras vidas, porque ciertas enseñanzas, ciertas teologías a veces nos hacen mucho daño y nos vuelven personas muy libres. Y nosotros somos hermanos libres, ¿cierto? Ese es nuestro nombre, digámoslo así, de la tradición de la cual venimos, los hermanos libres. Pero somos hermanos libres, no libres para pecar. Hermanos libres en Cristo. Y libres de cualquier denominación, libres de cualquier concilio, libres de cualquier catecismo. Tenemos libertad en Cristo, pero cuidado, porque a veces nos volvemos muy libres, pero para el mal, libres para pecar.
Y tal vez hablamos así un momento de cosas muy externas, como la manera de vestir, o si nos tomamos o no nos tomamos una cerveza, o este tipo de cosas, pero en nuestro corazón, ¿cómo estamos? ¿Qué guardamos en nuestro celular? ¿Qué vemos? Examínese en este momento delante del Señor. ¿Qué ve usted en el celular? Porque como dice una canción de un hermano, que el hermano Sebas la puntea a veces en la guitarra, pero nunca lo he escuchado cantarla. Él dice en esa canción: cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí es donde yo soy sincero, allí es donde mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar en pie. Entonces, ¿cómo somos en ese lugar a solas, cuando nadie nos ve? ¿Con qué deleitamos nuestros pensamientos? ¿Cómo miramos, los hombres, varones, cómo miramos a las mujeres? Porque es una lucha, ¿cierto? Salir hoy día a la calle es una lucha. Decía un hermano, nos va a tocar mandar a hacer de esas cosas que le ponen a los caballos. Pero no, esa no es la solución. ¿La solución cuál es? Aumentar, alimentar más nuestra comunión con el Señor y no creernos muy fuertes, no creernos muy libres, porque ese es el problema. A veces nos creemos muy fuertes, ¿no? Es que yo jamás voy a caer en tal o cual pecado, jamás voy a caer en esto. Y se nos olvida, hermanos, que tenemos pies de barro. Se nos olvida que grandes héroes de la fe en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento cayeron, porque se creyeron muy fuertes. Mucho cuidado con tener tanta libertad. Somos libres absolutamente en Cristo. Él nos compró, tenemos seguridad en Él. Pero yo me refiero a ese tipo de libertad distorsionada. Esto es propio de un impío. Decir, no es que yo puedo hacer lo que quiera. Hermanos, si hemos tenido dificultades con algunos hermanos porque han interpretado mal la libertad que tenemos en Cristo. El hecho de que el Señor Jesús se haya sentado con rameras, con publicanos y haya comido con ellos, esto de ninguna manera implica o significa que Cristo haya estado de acuerdo con el proceder de estas personas, o que haya practicado, o que haya entrado en cierta forma en participar de lo que hacía un publicano, de lo que hacía una ramera, lo que hacía un borracho. Él estaba allí, era para rescatarlos de ese mundo, para sacarlos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermanos, ciertas teologías, y yo tengo con tristeza que reconocer que ciertas teologías nos han hecho mucho daño. Y a veces dejamos de predicar de santidad, dejamos de predicar de santificación por el miedo a que nos digan que somos legalistas. Y cuando hablamos de estos temas de conciencia, tenemos en las Escrituras hay parámetros claros. 1 Corintios 8, Romanos 14, Romanos 15. De que incluso en ciertas libertades, en temas grises, en nuestra vida, dice la Escritura, hay hermanos, hay hermanas más fuertes que otros en algunos temas.
Algunos son más débiles, pero por amor, el fuerte debe soportar las flaquezas de los que son más débiles, no agradándose a sí mismo. Y estamos hablando de temas que son muy grises, y claro, esto es otro tema diferente, pero aún en eso dice, debemos soportar las flaquezas de los débiles. El que come no juzgue al que no come. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Pero esto es en temas de conciencia, en temas que no son ni malos ni buenos en sí mismos. Pero en lo que tiene que ver con la mundanalidad, en lo que tiene que ver con el pecado, con esas pasiones fuertes, intensas del corazón, en lo que tiene que ver con cosas que caracterizan al impío, en eso la palabra es clara. Huyan. ¿De qué? ¿De qué dice la Biblia que tenemos que huir? De las pasiones juveniles. Eso implica una cantidad de cosas. También dice, huyan, hijitos míos, huyan de la idolatría. El último versículo de Primera de Juan dice eso. Hijitos míos, huyan de la idolatría. Huid de la fornicación, con todas sus implicaciones y todas sus ramas. Tenemos que huir de este tipo de cosas. No enseñarle, no darle pie a nuestros jóvenes de que se crean muy fuertes y que en vez de crecer en santificación, en vez de parecerse a Cristo, el dolor de Pablo era el saber que los hermanos en Galacia no querían dejar que Cristo fuese formado en ellos. Y claro, el versículo nos habla de que es un proceso, pero Pablo dice, tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, para que los que viven, según a los Corintios 5:15, para que los que viven ya no vivan para sí. El problema con esto, hermanos, cuando caemos en libertinaje, es porque no queremos ya vivir para Él, sino que queremos vivir para nosotros. No es que yo tomo esto porque es que me gusta. Yo veo ciertas novelas o ciertos programas porque me gustan. Y ya se borra la línea. Se borra la línea entre lo que es pecado y lo que no es pecado. Los liberales no tienen problema con que los jóvenes vivan en unión libre. Recuerdo que veía acerca de una iglesia donde el pastor les decía, tranquilos, pueden vivir juntos, ensayen. Y si ven que esto funciona, pues después se casan. O si no, pues busquen que en la iglesia hay muchos jóvenes. Si ven hasta dónde puede llegar este punto. Escuchaba de un pastor que decía que él podía tener varias mujeres, porque si Salomón lo hizo, él ¿por qué no? Y dejaba abierto para que los hombres pudiesen tener varias mujeres. Pero se presentan como siervos del Señor. Como siervos del Señor. Nosotros debemos aprender, es de Cristo, hermanos. El problema con nosotros es que tenemos la mirada muy puesta en el hombre. Que si el pastor fulano de tal dice que un cristiano se puede suicidar, que el pastor fulano de tal dice que un cristiano puede tomar cerveza, que el pastor... No importa lo que enseñan estos pastores. Pueden ser hermanos, pueden ser muy famosos, pueden tener mucho estudio. Pero nosotros debemos seguir es a Cristo, imitar a Cristo, aprender de Él, no del hombre.
Por estar con nuestra mirada tan fija en los hombres, muchas veces es que nos hemos convertido o en legalistas o en libertinos. Y casi siempre, hermanos, lamentablemente, casi siempre nuestra teología se va edificando y se va formando en lo que dijo tal teólogo, en lo que dijo en lo que... Pero no conocemos nuestras escrituras. Como ese joven que una vez hablando con él me decía que el teólogo tal, que el teólogo tal, que el supra no sé qué, y un poco de expresiones extrañas y difíciles. Y yo le decía, hermano, venga, ¿usted cómo estudia su Biblia? ¿O cada cuánto le da la vuelta a la Biblia? Ah, no, hermano, yo nunca me he leído la Biblia completa. ¿Sí ven dónde radica el problema? Y en nuestro proceso de santificación radica en lo mismo. Escuchamos muchas voces, leemos muchas cosas, pero desconocemos las Escrituras. Que el Señor nos ayude, hermanos. El Señor Jesucristo fue alguien tan santo, ¿cierto? Tan perfecto. Nunca hubo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y claro, nunca vamos a llegar a un estado de perfección, no. Pero sí podemos crecer y avanzar en imitar a nuestro Señor Jesucristo. Permitir que Cristo sea formado en nuestras vidas. Seguir sus pisadas con luchas, claro. ¿Quién no tiene luchas? ¿Quién no lucha con el pecado? Esa lucha debe ser ardiente con el pecado. Pruebas, situaciones, tentaciones, pero el punto no es como soy libre, entonces cedo a todas esas tentaciones. No, el punto es yo voy a imitar a Cristo, voy a imitar al Señor. Y nuestra oración constante debe ser: Señor, ayúdame a vencer el pecado, a vencer esta lucha, esta tentación. Ah, es que el hermano fulano me dijo que eso no era malo. No importa lo que diga el hermano, usted sea como Cristo, sea como Cristo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a no convertir la gracia del Señor en una licencia para pecar. Al contrario, miremos a Cristo y no nos engañemos a nosotros mismos pensando que como somos cristianos puedo seguir el resto de mi vida como estoy. No, miremos a Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor.